y de repente se escucha el quejido de una niña. Y me quedo sorprendido, la gente dice, ¿escuchó una niña? ¿Escucharon? Y la gente empieza a comentar que sí. Y todo en video. Y todo en video, en vivo. Llegan a encontrar el forado. ¿Y qué encuentran al fondo? No encuentran al abuelo. Encuentran el feto cuando ella era adolescente. ¿Dónde Dios está? santo. ¿Dónde está el abuelo? No, por favor. Al costado suyo había un sillón. Y en ese sillón dice que cuando volteó, vio que alguien estaba sentado viéndolo así. El invitado de hoy hace incursiones en lugares que tú en tu vida te atreverías a pisar. Lugares cargados, lugares peligrosos y lugares llenos de actividad paranormal. Hoy día va a contarnos historias muy fuertes, no solamente de estos lugares a los que ha egresado, sino también cosas que le han pasado a él y a su familia. Con ustedes, Juanma de Dilo Nomás. Gracias, Tala. Gracias. De verdad que para mí es mucho honor estar aquí y conversemos de lo que tú desees, amigo. Hermano, antes de comenzar te quería agradecer porque sé que el día de hoy vas a contar historias personales, fuertes, y vas a abrir tu corazón ante el público. Te agradezco mucho por eso. Quiero preguntarte para comenzar este episodio, ¿qué está pasando en tu casa? Vi un video hace poco en el que sucede algo paranormal, donde una moneda sale volando y se cae. La gente ya va a saber de qué se trata. No quiero spoilear, pero en resumidas cuentas, ¿qué está pasando en tu casa y en tu vida? ¿Qué está afectando ahorita tu tranquilidad y tu paz? En realidad, en mi casa, bueno, es la casa de mis padres. Yo me he acomodado a lo más fácil que para muchos es construir sobre. Es decir, que el primer piso, la casa de mis papás, bueno, mi mamá ya vive con mi hermana, ¿no? Es ya anciana y viuda. El segundo piso es de un hermano y el tercer piso es lo que construyo yo. Pero en la casa siempre pasaron cosas raras de toda la vida. Es más, en el barrio, diría yo. Okay. En el barrio. Eso sería lo inicial. Desde que yo tengo conciencia, 8 años, 9 años, recuerdo cosas extrañas. Y he visto cosas extrañas que yo tengo un amigo al cual siempre me pregunta, ¿lo juras por tu viejito? Me dice, sí. Él sabe que cuando juro por mi viejo es porque es real. Es real, claro. Entonces, de verdad que me han pasado muchas cosas. Y de alguna manera, lo que hoy sucede es la proyección de lo que siempre pasó. Por eso a veces me dice la gente, ¿y no te asustas? Un poco. No lo voy a negar, o sea, un poco que te sorprende, por ahí te puede sobresaltar, pero hemos normalizado en mi casa, sobre todo los varones, mi papá que ya partió, en mi caso, y aún mi hijo mayor, el hecho de poder percibir o escuchar o ver cosas, o sea, y eso de la moneda fue producto de que en un live de TikTok, yo estaba, en TikTok entro normalmente a hacer bromas, a divertirme, a desestresarme, claro. Esa es mi onda. Entonces se ha generado una comunidad interesante donde todos nos bromeamos, hay confianza, y de repente empiezan a haber sonidos que la gente también escuchaba. Yo a veces pensaba que no porque, ¿qué te digo? Como si cayera una canica en el techo, y el techo, ojo, ya es el último piso, o sea, no hay nada arriba. Entonces yo estoy solo en la casa, mi familia ha salido, es más, ha salido a visitar a mi suegra, mi esposa con mis 2 hijos. ¿Y por qué suena eso si no hay nadie? Entonces yo tratas de ponerle un sentido lógico. Claro. Algo debe haber pasado, no sé, alguien tiró una piedrita, cualquier cosa. Y de repente se escucha el quejido de una niña, como si fuese de la pared donde estoy yo, que es el estudio, hacia afuera. Y me quedo sorprendido, la gente dice, ¿escuchó una niña? ¿Escucharon? Y la gente empieza a comentar que sí. Y todo en video. Y todo en video, en vivo. En vivo. O sea, claro. no hay forma de nada, ¿me entiendes? Entonces, y empieza a avanzar el live, y en eso sale volando un tupper estos de porcelana, estos de metal, ¿no? Y sale volando y me hace volar, y cuando veo eso, estaba tirado ahí en la sala. Y todo sucede en vivo. Y eso es Perdón. ¿Quién tiró esto? Mi familia llega luego y se escucha cuando llegan y todo, se escucha la reja, todo, ¿no? Amor, ¿qué tal? Mi esposa, ¿no? Entonces, cuando salgo, ese clip me dijeron, grábalo. Bueno, el TikTok te permite grabarlo. Súbelo mañana, y la verdad es que me dio flojera, lo dejé ahí.
subí un corto nomás para cumplir con la gente que me había comprometido una partecita, porque eran como 3 horas de live, descargarlos, era un chambón. Era complicado. Pero a mí me pasa, y eso ya es un tema que quizás no tiene que ver con lo paranormal, yo soy un poco insomne, no siempre. Entonces hay días que yo me puedo despertar 2 de la mañana y no puedo dormir, ya por cuestiones mías. Y hay días en los cuales, quizás por un tema también, yo tengo un tema con la ansiedad, no puedo dormir porque le pasaba a mi viejo, que también tenía un problema con la ansiedad, y es que empiezas a imaginar que alguien va a entrar, desde un ladrón a alguien te va a hacer daño, y no puedo dormir. Y un día, 3 de la mañana aproximadamente, me despierto con ese feeling y escucho ruido fuera. Para esto, la zona de habitaciones tiene una puerta antisonido, que le he puesto para evitar los ruidos que igual pasaban de la calle, porque vivimos frente a una avenida. Entonces, abro la puerta, salgo y empieza a escucharse ciertos ruidos, agarro el celular y empiezo a grabar. Digo, o sea, ¿por qué tanto ya? O sea, está muy movido esto. Y en eso sale volando una moneda. Yo estaba solo y yo giro y literal puedes ver todo el ambiente. Muy suave, pero lo suficiente como para... Entonces digo, ¿de dónde? Sí, ¿Cómo? claro. Entonces ya hay cosas que sí te sobresaltan. Y luego ya al día siguiente tu vida vuelve a la rutina. Te cuento algo que fue testigo de mi familia, y es que hay una zona que tenemos ventanas antisonido que son hacia las habitaciones, pero también tenemos unas ventanas que son las típicas ventanas corredizas de vidrio. Y llegamos a ver cómo se deslizaba una ventana 1 centímetro. ¿Cómo se puede mover una ventana 1 centímetro? No es una ventana de vaivén, 1 centímetro. O sea, eso necesita de fuerza. No se puede mover con aire. Pero lo miras, ¿vieron? Sí. Ok, sigamos comiendo. Una cosa así. Suceden cosas como, por ejemplo, la otra vez en un live, se termina arrastrando una luz LED. Se arrastra. Literal, tú ves el video en cámara lenta, lo subí a YouTube y se arrastra. Se jala así y luego se tumba cosas. Claro. Y yo estaba solo en el estudio, completamente solo. Entonces, y yo tuve que pausar todo porque te quedas congelado a un punto en el cual, ¿qué pasó acá? Para esto mis hijos estaban en la sala, ahí sí estaban, pero ellos ni enterados, porque como la puerta antisonido yo la cierro para que ellos puedan jugar, gritar y yo pueda estar en los lives tranquilos. Entonces ni enterados de lo que pasaba, sino hasta después cuando vieron el video. Con mi hijo mayor, yendo un poco en desorden, a mí me sorprendió, porque justo te decía al inicio, ¿no? Yo creo que está ligado mucho a los varones de casa. No sé si estoy exagerando, es una mera coincidencia. Y con una excepción que ahora te comentaré, pero un día con mi hijo nos fuimos, mi hijo mayor tiene 15 años, y un día nos fuimos a Quibes, nos fuimos a un club campestre, y en este club hay una especie de casa que tiene una leyenda, ¿no? Que una señora, más o menos la leyenda parecía conocida. Una mujer tenía su pareja y la pareja se metió con la empleada, tuvo amoríos, tuvieron un hijo y terminaron quitándole la vida pues a la mujer, y la mujer terminó apoderándose del lugar y penando en el lugar. Mito, ¿verdad? Un par de compañeros grabaron ahí, se puede sentir el ambiente cargado, además, puede que estemos condicionándonos, hasta ahí, digamos, nada muy novedoso si se quiere. Pero como yo fui a quedarme ahí una vez con mi familia, somos 4, nos fuimos a quedar, yo de irresponsable o normalizando todo, le digo a mis hijos, ¿no quieren ir a conocer de noche? Vamos, me dice, y mi hijo tendría 12 y el menor 10. Vamos a estar conmigo, así que no se preocupen. A los chiquillos les gusta la adrenalina, así que el hecho de ir medianoche, nos fuimos medianoche encima. Vamos a meternos ahí, no está muy lejos, está pues a 80 metros del lugar donde estábamos, del cuarto, la habitación del bungalow, y empezamos a hacer el recorrido, todo normal. ¿Va? Para hacer corta la historia, todo normal, recorrimos, y yo lo grabo. Lo grabo con el fin de, digo, esto puede ser interesante para Facebook, porque yo no lo había grabado, y para no chocar con los compañeros que habían grabado para YouTube, lo voy a hacer para Facebook. Así que grabo todo, terminamos, nos vamos a la casa, y yo bajo los videos, empiezo a editar, y en un momento determinado que pasamos por una habitación, nos paramos, mirando ahí la sombra, yo tratando de darle la cuota de drama, ¿no?, a la experiencia con mis hijos, escucho la voz de mi hijo mayor que me dice, ojo, a la hora que estoy editando el video, me dice bajito, papá, ¿y ese hombre que tiene patas de cabra qué hace ahí? Mi hijo mayor. El mayor, con 12 años. Entonces yo me quedé helado. Tú no te imaginas así, el cabello que no tengo se me erizó, hermano. Así, y mi hijo estaba ahí. Entonces, ven, le digo así a mi hijo. Él se llama igual como yo, Juan.
Juanes, Juanes, ven, escucha esto. ¿Tú lo dijiste? Sí, me dice. ¿Y por qué no me dijiste nada? Pues si te estoy diciendo ahí, me dice. ¿Pero por qué no me insististe? Porque como no me respondiste, pero tú lo viste, sí, me dice. Me estás bloqueando, ¿no? Le digo así, en idioma de chibolo, me estás bloqueando. Le digo, no, me dice. Yo lo vi, era como una especie como de ropa negra, pero solo pude ver sus patas y el resto de la ropa, y para arriba ya no se veía, me dice. Era como una sombra. Entonces yo me quedé helado. ¿Y no te dio miedo? Eso es algo que a mí más me preocupa, porque dije, puede que, ¿no? Mi hijo se genera un trauma. Le genera un trauma. Me dice, no, me dice, tranquilo. Y hay algo muy, muy curioso. Él, a diferencia del menor, siempre fue desde pequeño de no tenerle miedo a nada. Desde pequeño. Es más, como anécdota, se podía meter a los closets, cerraba y se ponía a jugar a oscuras. Algo que para mí, en mi niñez, imposible. Con mi hijo menor, que es muy parecido a mí, imposible, ¿no? Pero él no le tiene miedo. O sea, es muy relajado, es muy, muy zen. O sea, a ver, claro, pero tú también eres una persona que le gusta la aventura, ¿no? Claro. Entonces, como que, claro, no eres tan valiente de repente como él. A esa edad, sobre Claro. todo. A esa edad, cuando estás bueno, al menos hablo de mi niñez y mi adolescencia, muy dependiente de la protección de un adulto, ¿no? Hay niños que son más independientes. Parece que es el caso de mi hijo, pero verlo y que no se asuste y está grabado ahí, o sea, está el audio. Y yo se lo he preguntado, creo que un año después y luego un año después. ¿Te acuerdas? Sí, y dime la verdad. O sea, mírame. No, a ver, mírame. Yo lo he visto, papá, me dice. De verdad lo he visto, me dice. Y eso me recuerda a mi niñez. Cuando yo tenía 8 años, 9 años, época de los apagones en Lima, época de que se tiren las torres y te quedes sin Claro, luz por época horas. difícil. Claro, una época muy complicada. Afuera de mi casa habían estos tanques que eran hechos con ladrillos para guardar agua, ¿no? No es como la hora de los rotoplas, ¿no? Y era el lugar ideal para pararse, mi papá con algún vecino en apagón, y aprovechar para conversar a la luz de la luna. Y yo recuerdo salir un día, pararme al medio de los dos, mirarlos así para arriba. ¿Cuán chiquito sería? Mi papá no era muy alto. Que yo lo miraba para arriba, mi viejo. Conversaba uno, lo miraba, hablaba el otro, lo miraba. Y en eso, de la esquina de mi casa, o sea, mi casa es el segundo lote, la segunda casa. De la esquina aparece un cráneo, una calavera envuelta en fuego, aparece. Lo vi aparecer, o sea, como que volteó y vino hacia mí. Y cuando vino hacia mí, yo me quedé congelado mirándolo, pero sin tener miedo. Eso es algo que a mí me sorprendió. Vino con la boca abierta, y cuando vino hacia mi cara, hizo un quiebre, así, ¡pam! Y desapareció. Cuando yo volteé, ya no estaba. Lo miró a mi papá, lo miró al vecino. El vecino hasta ahora está vivo. El otro día le conté a su hijo la nota y le digo, dile a tu papá, por si acaso, que eso pasó delante de él y ni cuenta se dio. Y ellos no vieron nada, solo lo vi yo. Y yo te juro que lo vi. No lo imaginé, no es que creo que lo vi, yo lo vi. Yo lo llegué a ver. Yo llegué a ver ya en mi adolescencia figuras que salen del piso y se pierden hacia el techo, como con luces. O sea, una mariposa gigante. ¿Y o sea, tú crees cosas que, muy alucinantes. y tú dices que los hombres de tu familia tienen esta habilidad? Por ejemplo, en mi Sí. caso es al contrario. Son las mujeres las que tienen esto. Y por ejemplo, yo... Dicen que soy sensible, de repente sí, pero no tanto, ¿no? ¿Cómo llegas a la conclusión de que los hombres de la familia lo tienen? ¿También tu papá lo tenía? Sí, y es algo que yo descubro ya grande, y yo lo cuento en un story time divertido, llevándolo por el lado divertido, hace ya años en mi canal, porque un día mi papá me toca la puerta del cuarto de madrugada, y cuando salgo mi papá era típico old school, ¿no? De esa época, recio, mi papá cajamarquino. Un señor de esa época. Un rondero de esa época, ¿entiendes? Entonces, pero verlo asustado te baja, pues, porque tú esperas que él esté bien parado para tú también estar bien parado, ¿no? Y me habló. ¿Y qué sucede? Que él había estado... él dormía, él armó un taller de metalmecánica hacia la parte de afuera de la casa, y armó con una especie de pequeña habitación donde él descansaba porque tenía mucho miedo que le roben las herramientas, ¿no? Entonces, mi mamá tenía la habitación donde, ¿no?, debía estar con mi mamá. Él prefería quedarse cuidando sus herramientas. Y teníamos un perrito, y el perrito ladraba. Y cuando ladraba, mi papá asumía que siempre había la posibilidad de un ladrón, se despertaba, y en esa ocasión estaba despierto tratando de escuchar por dónde ladra el perrito. El perrito corretea por acá, corretea por allá, por dónde puede ser que esté el posible ladrón. Y en eso escucha que hacia la cabeza de la cama de él, ¿no?, hacia sus espaldas, en otras palabras, que era por donde se ingresaba, escucha que le llaman y le dicen Manuel, porque mi papá se llamaba Manuel. Manuel. Mi papá pensaba que era mi mamá. Le llamó 3 veces. A la tercera voltea y no había nadie. Sale, entra a lo que es ya pasa por la cocina, entra a la zona de habitaciones, y mi mamá literal roncando, literal.
O sea, nadie le habló y en ese momento él entró en crisis. O sea, se asustó. A partir de eso, yo no le conozco historias de mi papá de niño. Él me contaba muchas historias, pero las historias que pasaban de generación en generación a los abuelos, pero ninguna vivencia de él. Pero ya pasando los años, no sé, 2 años después, empieza él a ver lo que hoy yo entiendo son orbes. Y él me contaba, hay unas luces, yo ni sabía lo que eran. Él me decía, hay una luz que siempre entra, me dice, por la ventana del cuarto, y es una pequeña esfera de luz, me dice. Y yo a veces él se ponía a leer en la noche, a veces leía la Biblia, algún libro, le gustaba mucho leer, en ese mismo cuarto, y entraba, y él me dice que esa luz, como si fuese un helicóptero que dirige una luz buscando algo, empezaba a iluminar, dentro de la poca luz que él tenía para leer, iluminar la colcha que estaba cubriendo. Empezaba a iluminar, y luego ¡pum!, salía. ¿Qué será?, me dice. Y yo siempre le preguntaba lo mismo, ¿no te da miedo? No, me dice, pero es una luz, me dice. No sé qué hará. Entonces, veo lo de él, quizás no hubo cosas que no me contó acerca de su niñez, que si yo no le hubiese preguntado, hubiese hurgado, seguramente encontraba más de una historia, ¿no? Claro. Mi hijo, yo, ¿me entiendes? O sea, mi hermana, me he criado con mi hermana, tengo un hermano más, pero él trabajó siempre desde muy joven en provincia. Mi hermana nunca vio. Mi mamá, ahí viene un tema bien, bien complicado, que es último de Navidad del año pasado. De ahorita, sí. Y recién mi mamá. Y acá es algo que seguramente para muchas personas va a ser, bueno, la respuesta está más que clara, para mí no. Y es que, con fecha, el 20 de diciembre del año pasado, aproximadamente, una semana antes, pongámosle, yo estaba sentado en la cama conversando con mi señora, ya de día, y el cuarto, justo mirando hacia el pasadizo de recorrido que va hacia el baño de visita, los cuartos. No sé si les ha pasado, te ha pasado eso de que tú estás conversando con alguien y haces un pequeño giro y tú ves pasar algo. Claro. Y a veces uno cree que es un juego de la vista, ¿no? Vi algo pasar, dices, ¿no? Bueno, yo tuve la suerte de justo voltear y agarrarlo a mitad del camino. Algo que no me ha pasado antes. Yo he visto muchas veces así, uy, vi algo pasar. Pero esta vez yo hago así y veo a una niña con una especie de ropa azul a la mitad, pero así muy... Ropa azul. Como ropa azul oscura. Okay. Azul oscura, ¿no? Pero yo pude, en ese flash, porque es un flash, en ese flash pude reconocer que era una niña por la fisonomía. Entonces la miré así rapidísimo y le dije a mi esposa, que estaba sentada, y mi esposa no me va a dejar mentir, y le digo, acabo de ver una niña, le dije. Y mi esposa, como todo esto ya se ha ido normalizando, repito, entonces, que sí, me dice así. Sí, le digo. Pero me estoy volviendo loco, le digo, porque la acabo de ver, clarísimo, le digo a la mitad, le agarró a la mitad del camino, ¡pum! Es un flash, y es como si le bajaras la opacidad a un dibujo, claro, y le haces medio transparente a ese nivel, ¿no? Entonces, quedó ahí, no me hice problemas, seguí con mi vida como siempre lo he hecho, y a la semana, ya 20, aproximadamente, por ahí, de un día más, un día menos, bajo a ver a mi mamá, a conversar con ella, estaba ahí con mi hermana, y mi hermana le dice, dile pues, dile. Y mi mamá se notaba así como avergonzada, ¿no? Pero dile lo que has visto, le dice así. Entonces le digo, ¿qué pasó, viejita? Le digo, ¿qué pasó? Entonces me dice, no, lo que pasa es que hay una niña que entra al cuarto, me dice. ¿Que entra? Sí. O sea, varias veces. Y mi mamá sí la veía, le veía la cara, que le veía que aparecía, asomaba y se escondía. Entonces yo le digo, yo también le he visto, le digo. Entonces, y le doy las características y me dice, sí, me dice. Pero para mi mamá me decía, es oscuro, pero es negro. Yo no es como azul, es más bien como negro, me dice. Negro, sí, ¿no? Me dice así. Pero es una niña más o menos como de 9 años, así. Y el tamaño era calculando. Sí, pues, entonces le digo, bueno, vieja, le digo, todos los dos estamos mal, pero le digo, porque yo también lo veo, le digo. Mi mamá empezó a tener alucinaciones. Empezó a ver personas, gatos. La llevaron al neurólogo y le diagnosticaron demencia senil a mi mamá. Ok. Ahora la pregunta que yo me hago es, si ella veía eso, yo veía, ¿qué está pasando conmigo? O sea, ¿me entiendes? O sea, o es que, perdón que me adelante y estoy diciendo algo de repente muy... Y lo de mi mamá, lo comento aún siendo un tema delicado, porque creo que no hay nada que avergonzarse en que un familiar tenga demencia senil, en absoluto, al contrario, ¿no? De tomar conciencia de muchas cosas que se dan. Pero ahí yo ya, no te voy a decir que encendí las alertas respecto de mi estado de salud mental, pero me hice una pregunta de ¿cuántas veces cuando una persona mayor ve algo se le atribuye a demencia senil y quizás no lo es? Claro. En ese limbo me he quedado, ¿no? Y además, o sea, a ver, claramente esto es un tema mucho más profundo, claro, ¿no? Como para poder investigarlo. Pero, por ejemplo, hace poco estuve con un psiquiatra que vino acá justamente a escuchar el lado científico de las cosas, ¿no? Paranormales.
Y en ese caso, por ejemplo, que me cuentas tú, lo que me impresiona es que, por ejemplo, los sucesos paranormales también se ven en tus videos y no los grabados, Claro. sino los que están en vivo. Claro. Entonces, eso es lo alucinante, ¿no? Ayer, sin ir muy lejos, escuchaba en la casa clarito cómo giraban las perillas de los baños. Clarito. Como diría un amigo, te lo juro por mi viejo. Clarito que ya... Yo te iba a preguntar justamente eso. Me imagino que has investigado qué ha pasado antes en el terreno donde estás ahorita, ¿no? O no has llegado a investigar, por ejemplo, quién es la niña. Lo de la niña no sé. La verdad es que no sé. Lo que pasa es que el distrito, el barrio, que es un barrio donde ha habido muchas ese tema de la cultura de los Ruricanchu, ha habido mucha huaca, ¿no? Entonces yo creo que algo debe haber ahí, definitivamente algo debe haber, porque vas conversando no necesariamente con todos, pero con uno por aquí y otro por allá y te dicen, oye, en mi casa pasa esto, en mi casa pasa lo otro, y como que se van acostumbrando. Y por otra parte también hay prácticas que si te das cuenta, yo me resisto mucho, con el respeto que se merecen, yo me resisto mucho al tema de los videntes. Por eso me dicen, vamos a tal lugar, o lleva a tu casa un vidente. ¿Yo por qué me resisto? Porque yo soy un convencido de que el tema, y es una idea muy mía, repito, o sea, no pretendo, no es una ley, eso es una forma de pensar mía, que puedes terminar abriendo más puertas todavía de las que ya están abiertas. Eso es lo que yo creo. ¿Por qué? Porque yo tengo mis dudas, ¿no? Es una forma muy lógica de pensar que así como en lo natural sabemos lo que va a suceder. Si yo agarro esta taza, la levanto y la suelto, yo sé que se va a romper. Salvo que caiga de una manera muy extraña, se va a romper. Y el agua se va a regar y va a salpicar. Sabemos lo que va a pasar. Si yo quiero meter los dedos al enchufe, sé lo que va a pasar. Sabemos, todos lo conocemos. Pero en el mundo espiritual tiene sus propias reglas. Yo me voy dando cuenta de eso en el tiempo. Tiene sus propias reglas. Y no todas las reglas las conocemos. Y yo también me ha pasado mucho que no todos los medios dicen lo mismo. Claro. Uno dice, la forma de aventarlos es esta. Y otro dice lo contrario, y otro lo contrario, y otro... Y eso de la Ouija, yo sé cerrarla. No, es que tienes que saber. Yo digo, pero ¿cómo sabes? Ok, eres medium, es tu chamba, tienes experiencia y todo, pero yo tengo serias dudas, no del trabajo que ellos hacen, sino de que, o sea, me entra el miedo, para ser más claro, de que, ¿y si no? Y si no la sabes cerrar, y si no lo cierras, y si tú crees que sí y no, entonces prefiero que no. Claro. ¿Y a qué voy con esto los mediums? Es que mi mamá tenía mucho de esa onda de tipo curandera. Entonces, siempre, desde que yo tengo uso de razón, mi mamá era de pasar huevo, creo que en su momento hasta de pasar cuy, de ese tipo de prácticas. Me acuerdo que había una mochita que le llaman, ¿no? Los cráneos, uno en la casa, en algún momento mirando hacia la puerta para que cuide. Era de ponerlas, creo eso era lo menos, lo mínimo, poner la sábila tierna, la pequeñita, con un listón rojo detrás de la puerta. Mi viejo dormía con una tijera abierta debajo de la almohada. Un montón de... O sea, había muchas creencias en ese sentido. Entonces, yo creo que eso, más que alejar, es lo que yo pienso, atrae. ¿Por qué pienso eso? Porque a partir de que yo, como se suele llamar, ¿no? Me convierto al cristianismo, yo soy católico, me convierto al cristianismo, a mí me pasaba que yo tenía muchos parálisis de sueño, sobre todo en la adolescencia. No sé si es un tema, quizás algún psiquiatra puede hablar de un tema químico o algo, ¿no? Pero yo tenía muchas parálisis de sueño, demasiadas. Pero cuando empiezo a darme cuenta que cuando yo oraba y decía solo la palabra Jesucristo paraba todo, a mí me lleva a pensar que hay cosas que mejor es encargárselas a alguien, Dios, que decir yo puedo hacerlo. Porque yo te juro que me ponía en una situación que solo podía decir Jesucristo y ¡pah! Me soltaba. ¿Por qué? ¿Mi mente se condicionaba o es que realmente sí hay un poder seguro para mí que es el poder de Dios? No lo sé. Oye, ¿y tú crees que de repente también has llevado algo a tu casa? Porque al hacer incursiones, e incluso acabas de decir que tú sabes cerrar Ouija. Eso quiere decir que has abierto Ouijas, ¿no? No, o sea, yo una vez jugué Ouija. Una sola vez cuando estaba en época de universidad, que fue más una anécdota. No sé si llegamos a abrir algo, pero sí tengo experiencias cercanas con un familiar, una prima que jugó Ouija y terminó sin poder caminar como un año. No pudo caminar un año. A raíz de la Ouija. Sí, yo hice un video al respecto comentando porque no es el juego de la Ouija, no existe eso del juego de la Ouija, es la práctica de la Ouija, son dos cosas distintas. ¿Pero se accidentó? No, lo que sucede es que fallece mi tío, y una prima de ella le dice, ¿quieres conversar con tu papá? ¿Qué te parece si yo, que yo sí sé jugar? Mira, ahí viene el tema, ¿no? Yo sé jugar, te comunicas con él, él se pregunta qué quieras y
¿no? Y no tienes que sentirte mal, ¿ok? Entonces ahí empieza a jugar todo esto, la familia no lo sabía, y conforme va pasando el tiempo, se va metiendo más en el tema, ya empieza a afectar la casa, porque su hermano menor, que en ese entonces mi primo tendría 7 añitos, lloraba en las noches diciendo que su papá había entrado, su papá que había fallecido había entrado, que lo había querido ahorcar en la cama, etcétera, Dios. y empezó a tener pesadillas. Entonces llega un día en el cual a ella le encuentran en un salón de belleza y no podía caminar. Así empezó todo. O sea, paralizada de la cintura para abajo. La llevaron de emergencia, empezaron a hacerle todos los chequeos del caso para que pueda recuperarse. No se recuperaba, pensaban que era un tema netamente neurológico, pero empezó a regresionar en su edad. Empezó a convertirse cada vez, si en esa época tenía 15 y 6, empezó a comportarse como alguien de 12, 10, 8, Ok. como una niñita. Entonces llegó al punto de que terminó postrada en cama y con matices como de película, ¿no? Insultaba, no quería que le rezaran, o sea... ¿Como poseída? Como poseída. Como poseída. Yo tengo una anécdota que me la contó mi papá, anécdota entre comillas, ¿no? Una historia en realidad. Mi papá va a visitarla porque mi tía era era su prima, y mi viejo va a visitar a su prima, están conversando y la casa de mi tío es una casa larga, esas casas medio angostas pero larguísima, y los cuartos están al fondo. O sea, imposible que si estoy conversando en este volumen contigo alguien pueda escuchar. Y mi tía empieza a contarle todo a mi papá. Mira, ha pasado esto con mi hija, que por aquí, que por allá. Empieza a contar la situación y empieza a escuchar gritos. Mientras ellos conversan, escuchan gritos. Y ella va corriendo a verlo y regresa llorando. Y le dice, todo lo que hemos estado conversando me lo ha reclamado. ¿Me lo ha reclamado? Sí. ¿Qué haces hablando? Con todos los insultos del caso. Que sí, tú no tienes por qué hablar de mí, que por aquí. Todos los detalles los sabía. Todos. O sea, como si tuviese un oído, como dice, oído tísico, ¿no? Claro. No sé si recuerdas la película El Exorcista, que llega a escuchar de la misma manera. Entonces, fue pasando el tiempo. Lo que yo sé es que al final llevaron a un chamán. Eso te iba a decir, llevaron a alguien para que le exorcice. Sí, la llevaron a un cura, un pastor, no recuerdo esa parte, pero le llevaron a alguien, una figura de la iglesia, y no pudieron. Ya habían intentado, con todo el tema de neurólogos no pudieron, la figura del cura no pudo, y el chamán sí. Y bueno, yo la vi a ella, yo la llegué a ver, ni bien había salido de ese cuadro, y a mí me quedó claro que la vida está en los ojos. 2 veces me di cuenta que la vida está en los ojos. Una con ella y 2 cuando mi papá falleció en mis brazos. Entonces tú puedes ver la vida en los ojos. Sí, tal cual. Es muy alucinante. Y yo recuerdo llegar de la universidad, entro a la casa de mis papás y hacia la mano, y la sala era una sala grande pero vacía, en esa época no teníamos ni muebles, y cada vez que había visita acomodaban sillas alrededor, como si fuese un salón de baile, y volteo así y la veo a mi prima sentada justo al costado, y cuando la miro sus ojos eran así, como si fuesen pintados, o sea, no había vida detrás de ella. Me acerqué a saludarla, me acuerdo que con miedo, yo tenía miedo que me salte al cuello, una psicosis me entró. Y más mis otros primos, una familia numerosa, ¿no? Saludé a todos, no quise volver a salir. A la hora que se despidieron, me metí al cuarto, me hice el dormido, cerré la puerta y no quise salir. Yo tenía 18 años. Entonces, hay consecuencias, ¿no? Yo temo por esas consecuencias, por eso es que si bien en la universidad hice ese juego o la práctica, no es algo que yo piense que debe hacerse tan así. Por ejemplo, tú que has ido a tantos lugares, a tantos recorridos, cementerios y lugares un poco más cargados también, ¿qué lugar realmente a ti te parece un espacio difícil de recorrer, de grabar, porque justamente tiene esto paranormal? Yo creo que Frontón de Cajón. El Frontón, de todas maneras. Cajón, sí, de todas maneras. Y mira, yo te cuento algo. La primera vez, a mí la estructura de no ser tan, no sé, tan creyente del tema paranormal, yo me resistía mucho. Para mí hay un punto de quiebre, y es cuando nos fuimos con un grupo de amigos al Frontón y nos quedamos toda la noche en la isla del Frontón. Wow. Tú sabes que en Frontón ha habido como 300 y pico, sí, claro, ¿no? Pérdidas muy humanas, sí, es un lugar muy fuerte. Y en el recorrido yo estoy grabando, es cielo abierto, no hay un tema de eco, de que buscar una explicación, que el sonido de repente rebotó aquí o allá, y mis compañeros están adelante, los 3, yo me quedo atrás solo unos, no sé, 40 metros, y escucho que me hablan claramente en el oído. Fue la primera vez que escuché que me hablaban en el oído. ¿Escucharon? ¿No escucharon? ¿Fondo, lamento? Sí, algo habló acá. Tiene que haberlo captado de la cámara. Vamos por abajo mejor. Y yo nervioso digo en el video, porque estaba grabando yo mientras pasaba, digo, me habló, digo, porque para mí fue chocante. Y luego editando el video, el amigo que nos lleva, que gestionó todo, él se llama Dani, tiene un canal que se llama Tablita Fishing,
Y él es pescador y creador de contenido. Y en el audio yo escucho claramente a la hora de editar, que es donde te ayudas con los audífonos, porque escuchas algo, ¿no? De repente no tan claro, ¿no? Clarito, o sea, sientes que alguien te habla en el oído, pero no sabes qué te dijo, Claro. ¿no? Entonces, cuando edito, escucho clarito que dice, es Dani. ¿Escucharon? En lo que puedo manejar las herramientas, subirle el volumen, tratar de quitar el sonido de fondo, lo más es Dani. Y yo me quedé sorprendido de que, o sea, sea lo que fuere que se comunicó, dijo es Dani, como reconociendo que este amigo que ha ido a pescar N veces solo ahí y que siempre ha sido muy respetuoso, estaba con nosotros. Esa fue la primera vez que escuché. Y para mí fue o sea, ese paradigma, ¿no? De creer o no creer, para mí quedó muy claro. O sea, y era una resistencia absurda la mía, disculpa, porque, o sea, el mundo espiritual existe, solo que uno se niega a darle este contexto de sobrenatural, porque a veces, desde el punto de vista cristiano, yo creo que si algún día puedes invitar a un pastor, sería genial. Desde el punto de vista cristiano, esto es como que no, es del diablo, y no es del diablo, porque el mundo espiritual existe sí o sí. Es más, la Biblia lo dice. Entonces, ¿qué manifestaciones hay? Imagínate. Un montón, ¿no? Claro. O sea, tú eras escéptico y a raíz de estas cosas comenzaste a creer hasta que te pasó eso y dijiste, no, esto sí existe. Sí o sí. De todas maneras. A todo le buscaba yo explicación. A todo. Por ejemplo, en el mismo frontón, tú vas caminando y de repente sientes como cuando entras a los supermercados en verano y hay una cortina de aire acondicionado. Sí, claro. ¿Ves la diferencia? Así sentíamos. Entonces, fue antes de ese audio, de esa psicofonía. Entonces, en mi mente, sienten, y tú sentías claramente la línea divisoria entre frío y tibio, digamos, ¿no? Porque no llegaba a ser calor. Y yo decía, no, debe ser así como hay corrientes marinas, debe haber corrientes de aire, no, y te vas resistiendo a creer hasta que sucedió eso. Y no me ha pasado solo una vez. Ya la segunda y hasta la tercera vez ya fue más tranqui. La segunda vez que me pasa este tema de que me hablen en el oído fue en Ayacucho, en una base militar abandonada en Ajomarca, que es una base militar en la cual pues se dieron muchísimas pérdidas humanas, ¿no? Y seguramente cuántas cosas más que no sabemos. Entonces estábamos explorando el lugar y bueno, yo tuve necesidad de apartarme un rato de los amigos, ¿no? Necesidades fisiológicas, y en eso me voy y siento que alguien se para atrás mío. Yo digo, ¿quién me quiere mirar mientras estoy aquí? Pues, claro, ¿no? Miccionando y hago así un ademán así nomás. Bueno, termino y cuando volteo no había nadie. Doy un paso y escucho otra vez que me hablan. Pero esta vez, bueno, ¿qué será? ¿No? O sea, debe ser algo que está acá, pero igual no llegué a entenderlo. Era como un balbuceo, ¿no? Pero clarito en el oído, es como si se acercaran al oído. Sigo caminando, había un amigo, Omar, que es un chico de allá que era nuestro guía, el que nos llevaba a todos los lugares. Yo me voy a grabar a un lado, y Marco Teca, que es un compañero también que hace contenido, él se queda volando un dron para hacer algunas tomas de apoyo, y al rato viene corriendo. Y Marco Teca es grandote, o sea, pata grande, fuerte, pero viene y que ha vivido 1000 aventuras, viene corriendo y me dice, me hablaron. Con toda la lisura del caso me dice, no me voy a ir de acá. No voy a ir de acá porque me han dicho, ayúdame, clarito, ayúdame. Dice que le hablaron al oído también. Y eso fue para él la primera vez que escuchó, por eso que también le chocó. Pues. Hay algo que yo he notado, ahorita te cuento algunas cosas más de frontón, pero algo que yo he notado es que cuando menos buscas es cuando más hallas. Es casi una regla, al 99%. Claro. Cuando tú vas y dices, voy a ir porque quiero que pase esto, no pasa. Con elementos, con máquinas. Sí, ¿no? Es lo que yo creo. Cuando fluye, tú vas y en eso que estás así caminando, riéndote, pasan cosas. Bueno, como en tu casa, ¿no? Que no buscas. No, sí, estás tranquilo de repente. Pero si tú dices, ok, vamos a entrar aquí, te puedes sobresaltar más, puedes indisponerte más al asustarte, ¿no? O predisponerte al asustarte, pero de ahí no más. Ahora, Frontón no solamente Frontón tiene muchas cosas. Recordemos que tiene la cantidad de personas que han perdido ahí la vida, que han perecido. Tienes zonas de castigo, de tortura, o sea, hay mucho dolor. Ahí están las loberas en la parte de atrás, ¿no? Donde los dejaban hasta que el frío se encargue o las olas se encarguen de quitarles la vida. ¿Cuántas personas entre ellos también seguramente sí, claro, se han terminado desviviendo, como se dice? Y tienes además cosas extrañas. Súmale pescadores que han muerto, o sea, siguen perdiendo vida la gente año tras año. O sea, tú conversa con un pescador y pregúntale sobre qué ha sucedido en Frontón, que es un lugar de muy buena pesca, y pueden ir Frontón, San Lorenzo, son lugares de muy buena pesca, y se han caído de las peñas y se han hecho trizas o nunca más los han encontrado. O sea, estamos hablando de un lugar muy fuerte, y no entiendo por qué una pareja han llevado a su pequeña y la han sepultado ahí. Hay una niña sepultada ahí. ¿Una pareja llevado
Sí, hay una niña. Tú vas a una zona, o sea, entre la zona que es el pabellón azul, que era de los tucos, ¿no? Y hacia las loberas, en la parte de arriba hay una cruz, hay una rumita que nadie se atreve a mover. O sea, ¿por qué? No entiendo, pero ahí está. Ajá, a mí me suena, no sé si esto sea el caso, ¿no? De que es como un tipo, o sea, no me suena algo bonito. Sí. Algo limpio. Me suena algo medio oscuro, medio trucho. Sí, sí. Pero ¿por qué? O sea, y claro, créeme que por más... Es parte del respeto también, ciertamente. Sí, claro, obvio. Pero no me imagino a alguien viendo a ver qué hay debajo, ¿no? Pero ahí está, esa cruz tiene años de años, décadas. Entonces alguien, no sé, ¿qué pasó? La mente nos dice que pudo haber pasado desde que algo clandestino sucedió con la señora, ¿no? Sí, claro. Hasta, no sé, la desvivieron, no sé, tantas cosas. Pero, ¿por qué? Entonces ahí es un lugar cargado. Este amigo que es pescador, él se iba a... Ahora ya está trabajando por otra zona, pero cuando él estaba en el Callao y iba ahí a pescar, él pescaba en el muelle. Y estando en el muelle, él velaba la pesca, como le llamamos, o sea, se quedaba toda la noche y él escuchaba gritos en la noche. Y me dice, yo solo en una isla, donde no te va a recoger nadie hasta el día siguiente a la 1:30 de la tarde. O sea, eso es muy, muy extremo. O sea, a mí me dicen, ¿tú irías solo y te quedarías solo? No voy solo. No, solo no voy. Al menos uno más. Bueno, también el mar es tan desconocido, ¿no? Claro. Como que existen tantas historias de marineros que han visto, no solamente de repente por ahí, no sé, incluso sirenas, sino también animales y otras cosas, claro, que la verdad es que es muy tenebroso. Me da mucho más miedo el mar que todo lo que tenga que ver con la tierra, ¿no? Claro. Yo he estado también en San Lorenzo, pero San Lorenzo no hay tal percepción. Aun cuando en San Lorenzo tampoco es un lugar tan calmo, es una isla mucho más grande, son 16 kilómetros cuadrados. Tienes la casa presidencial, con lo cual hay vigilancia, claro, ¿no? Tienes la base naval, pero hay una leyenda, esa sí es leyenda, acerca de la gringa, ¿no? La típica mujer que llegó ahí, que aparentemente se enamoró y le quitaron la vida y que en las noches camina. Ese es uno. Pero lo que sí es cierto es que, y está en YouTube, están las noticias, que me parece 1 o 2 chicos, de manera muy extraña, perdieron la vida ahí siendo aspirantes para suboficiales, me parece. Perdieron la vida ahí, se supone que electrocutados o algo así. Y está ahí en las noticias de hace 10, 15 años atrás. Pero no tienes, tú vas a San Lorenzo y no tienes la percepción que tienes en Frontón. Bueno, a mí me pasa, por ejemplo, que yo he hecho expediciones, pero en cementerios, ¿no? Y también en la Quinta Jeren, me acabo justamente de acordar. Y a mí me sucede que cuando voy a un cementerio no encuentro nada paranormal a mí, ¿no? Como que siento que es un lugar incluso hasta de calma. Claro. Pero, por ejemplo, hay gente que va y dice que no, que es al contrario, que para ellos sí ir a un cementerio significa mucho porque es un lugar para ellos muy pesado, claro, es muy sensible, y para mí es muy diferente. De repente hay alguien que va a San Lorenzo y sí le resulta un espacio súper complicado de estar, ¿no? Claro. Mira, ahora que mencionas a Quinta Jeren, yo también he estado por ahí, y algo que me pareció muy alucinante en Quinta Jeren, y yo digo, ¿cómo es, no? O sea, había un amigo que era un poco el que administraba en ese entonces Quinta Jeren, pero es de una onda muy mística, ¿no? Tienen sus propias creencias, y frente a lo que es la casa Jeren, ¿no? La de Oscar Jeren, porque tiene el Kitsutani, donde hubo el tema del suicidio, el japonés, ¿no? El japonés, tienes Quinta Jeren, o sea, la casa Jeren, de Oscar Jeren propiamente dicha, donde hay un cóndor, es más, ahí en la entrada y demás. Nos paramos justo frente a la casa Jeren, y estábamos un chico más de su equipo de trabajo con su novia, un amigo y yo. Y nos quedamos mirando, conversando, hablando de cuántas cosas raras pasan. Ellos pernoctan ahí muchas veces, hacen trabajos de puestas en escena, de terror, ¿no? Sí, obras también. Sí. Entonces, Jorge se llama, Jorge agarra, mira todo, y dice, a otro de los chicos, a su compañero, le dice, ve y actívame el lugar, le dice. Entonces, la verdad es que yo lo miraba así como que, actívame el lugar. Entonces yo, está quemado, dije, no. Era mi época todavía un poco de resistirme a muchas cosas. Claro. Va el chico, ok, va. Y empezó, dentro del lugar, empezó a gritar, pero a hacer esos sonidos como muy guturales, muy... Y gritaba, pero fuerte. Y encima el chico es alto y es actor de profesión. Entonces tienen todo para hacer ese tipo de sonidos. Gritaba adentro y yo... Está raro, decía, hasta ahí yo, mira, gritaba adentro, unos sonidos que eran de ultratumba dentro, y toda la casa apagada, toda la luz apagada. Nosotros mirando así, y en eso
En la esquina superior izquierda, en una de las habitaciones, creo que son 3 pisos, si no me equivoco, la de Oscar Jeren, veo un flash como cuando el encendedor no quiere funcionar la piedrita. Como una chispa. Una chispa, claro. Pero una chispa de este tamaño, así. Entonces le digo, acabo de ver, ¿viste? Me dijo así, sí, ya está listo el lugar para nosotros, vamos. Y nos hizo entrar. ¿Por qué? Él dice que cuando gritas en un lugar de esa manera, activas todo. Activa, o sea, no se activa con paz, no se activa con silencio, se activa con gritos, se alborota el lugar. Ingresamos, empezamos a recorrer. Yo ya estaba en ese momento de que vamos a ver algo, vamos a ver algo, vamos a ver algo, va a pasar algo, ya empecé a condicionarme. Todo estaba yendo bien y en el momento que yo bajo la guardia, por eso te digo, cuando menos lo esperas es. Claro. En el momento que yo bajo la guardia, estábamos conversando en un círculo, en una de las habitaciones, conversando, dialogando, y donde estás tú, digamos, justo a la espalda, era un muro, y a la mitad del muro una puerta. Casi todo está vacío en Quinta Jeren, son habitaciones vacías la gran mayoría. Entonces veo pasar a una chica como si flotara así, con una especie de manto, como en gris, porque había penumbras también, hay que decirlo, y la veo pasar dentro, en la otra habitación, ¿no? Por la puerta, así, la veo pasar. Y yo no quité los ojos de esa puerta, me quedé mirando mientras todos hablaban, yo estaba así, ajá, sí, no quitaba la mirada. Y cuando terminamos de hablar, que duró pues no sé, segundos, ¿no? 30, 40 segundos. Ay, ok, ya, sigamos, vamos para allá. ¿Por qué? No, vamos para allá. Fuimos, yo ni pestañeé, porque dije, por favor, tiene que haber alguien que haya cruzado, hay una puerta, porque éramos como grupo de personas, ¿no? Como 2 grupos, ¿no? Alguien de repente se ha dado la vuelta, ha pasado, es mi mente. Yo decía, no, algo lógico tiene que haber. Cruzamos la puerta, miro y no había salida para el otro lado. La salida era para allá. Nunca regresó la chica, o sea, pasó, pero nunca regresó. Entonces yo agarro, le digo a Jorge, le digo, no sabes lo que he visto. ¿Qué pasó? Me dice, le comento esto, la puerta, la chica, esto. Espérate, me dice. Llamen a su novia en ese entonces, llámenla, dijo así, que estaba como te digo en este otro grupo. La llaman, viene, cuéntale lo que has visto. Me dice así. Entonces le digo, acabo de ver una chica. ¿Qué ha pasado? Sí, me dice. Es una chica con una tela, que por aquí, que por allá. Sí, te la describió. Me la describió. Entonces, sí, le dije, tranquilo, me dice. Cuando yo vengo a leer acá, con mi linternita, me acompaña muchas veces. Es una buena persona. Cuando va a leer sí, con su lente. Sí. Dios. Yo me quedé así, pero yo lo vi, te juro que la vi. No la imaginé, no es que yo vi una sombrita, un reflejo, yo la vi. Justo te decía que mi familia es a la inversa que la tuya, ¿no? La parte, todas las mujeres tienen ciertas habilidades y los hombres ninguna, ¿no? Y lo que pasó fue que, por ejemplo, una tía mía se fue de viaje, me acuerdo que se fue a Estados Unidos, y en Estados Unidos hay muchos lugares que han sido cementerios, han sido lugares donde había iglesias de repente, y pues se han derribado y al final han construido apartamentos y cosas de ese estilo, ¿no? Y ella se queda a dormir en la casa de un amigo de la familia, y se queda a dormir en el sótano de la casa. La cosa es que mi tía baja y hay un cuarto en el sótano, se queda a dormir ahí y dice que cuando estaba durmiendo tranquila, en paz, sin ninguna molestia, se levanta, no me acuerdo a qué hora de la madrugada, pero se despierta porque algo la molestaba. Se sentía observada y fastidiada, como si alguien la estuviera acechando o incluso así como que incomodando, ¿no? Claro. Ella se siente rara, voltea, o sea, abre los ojos, ve que no hay nada. Entonces como que dice, no hay nada, ¿no? O sea, qué raro, qué extraño. Será de repente el señor de la casa, ¿no? El que justamente recibió a mi tía, ¿no? Qué raro, ¿no? Pero a la hora de voltear, y cuando voltea para reacomodarse en la cama, al costado suyo había un sillón. Y en ese sillón dice que cuando volteó, vio que alguien estaba sentado viéndola así. Claramente todo esto, cuando me cuentan a mí, yo también soy como tú, tengo un lado muy escéptico y ahora más... Es raro, porque a veces creo y a veces no creo, ¿no? Claro. Y me pasa mucho. Cuando me contó esto, yo dije, bueno, pues estabas durmiendo, de repente estabas soñando, ¿no? Pero lo extraño justamente es que al día siguiente mi tía lo cuenta como si fuera un sueño. O sea, es decir, oye, me pasó esto que cuando volteé, escuché algo, no sé qué, no sé cuándo, volteé y vi a una persona que estaba mirándome, a una persona que tenía un yincla, y cuando comienza a describirle a la persona, el señor, el tío abuelo que yo tenía, le dice una persona de jean claro, con camisa a cuadros, o sea, se lo va describiendo poco a poco, y mi tía se queda helada y dice, ¿cómo sabes? No, es que
a veces abajo pasa que vemos a esta persona que no sabemos quién es, pero a veces aparece. Entonces mi tía arrancó Claro. y ese mismo día dijo, yo me voy a un hotel donde sea, pero no me quedo acá más, ¿no? Y Sí. se quitó. Y eso sucede, o sea, esas coincidencias hacen de alguna manera que dejes de lado un poco ese escepticismo, ¿no? Sí, claro. Porque, mira, yo te cuento algo, ¿te acuerdas que hace un momento te decía de lo de la niña? Sí. Pasa lo de lo que yo vi, a los días lo de mi mamá, y unos meses después sucede esto del live, ¿no? Y que subo, y me escribe una persona al Instagram, si lo encuentro te lo reenvío, y me dice, yo soy una persona que tiene sensibilidad, me dice, hay una niña en tu casa. A nadie yo le conté, es la primera vez que estoy contando de la niña. De arranque te lo dice. De arranque me dice, hay una niña en tu casa, me dice. Hay una niña, y bueno, tienen que limpiar el lugar, etcétera, pero hay una niña que está en tu casa. Entonces, hay 1000 posibilidades. Hay un anciano, hay un niño, hay un hombre, hay tantas cosas. Una niña es algo para mí muy específico. Y además que, a ver, si te lo dice y nada más ha pasado, dices, bueno, es coincidencia. Claro. Pero como hay tantas cosas que Claro. si las juntas coinciden, es lo raro, ¿no? Claro, Es exacto. extraño. Entonces, ahora, en el tema, por ejemplo, ahora que mencionabas el tema de hospedaje, un lugar también que es muy, muy, muy cargado y que es sabido, pero ellos se resisten. A mí me parece que es hasta pérdida de dinero, si se quiere. Ujú. Es el castillo Chancay, puede ser. Chancay, sí, claro. Es muy fuerte. Y lo que estoy diciendo creo que no es un secreto a voces, que ahí pasan muchas cosas fuertes, pero los dueños prefieren que no se hable de eso porque consideran que no va por ahí su business. Ajá, exacto. Me asusté, pero era. había subido mi productora y me asusté porque dije, ¿cómo te estoy viendo que alguien se está materializó. cruzando y de negro está, ¿no? O sea, ok, por favor, continúa. Y yo tengo un amigo que me conversando, a la interna, como se dice, me dice, yo lo he visto, me dice. He visto y es más como si fuese un humo blanco denso que gira y se va perdiendo entre. Es una figura más como lo que vemos en ciencia ficción, ¿no? Sí, claro. No es una sábana, ¿no? Pero es como un humo blanco que gira y se pierde entre los lugares, me dice. Pero es muy cargado. Nos enseñaron fotos, los trabajadores nos enseñaron fotos y las fotos son muy fuertes. Nos dijeron así, te enseñan así, ¿no? Mira, ¿puedo tomar? No, mira la foto. Pero no comentes con nadie, no le digas a nadie, pero te enseñan fotos. Yo creo que es al contrario. Por ejemplo, en Estados Unidos pasa lo contrario. Si pena en un lugar, como que el hotel se llena de turistas, Yo ¿no? creo que pasaría, yo iría feliz a quedarme ahí, pero ellos prefieren que no. Entonces, ¿por qué? Porque justo queríamos hacer algo en ese sentido, porque se gestionaron ahí para poder quedarnos, etc. El dueño, bueno, quien administra, dijo, no. Aquí somos el Castillo Chancay, un lugar para pasar en familia, donde hay muchas otras actividades y no necesariamente paranormales. Yo sí le sacaría el jugo al tema También, paranormal, hermano. Pero yo le pondría incluso, está Sí. en el cuarto tal, vale el triple. Claro. Creo la firma en fuego del fantasma, sale su firma. Y hay un montón de hoteles que tienen esa fama, ¿no? Por ejemplo, también está el caso del Sheraton, que también dicen que penan muchísimo, ¿no? Claro. Y otros más. Por ejemplo, yo tengo uno que no es para todo el público, pero es un hotel que está dentro de una villa naval en Paita. Yo he vivido en Paita durante 2 años. Ya. Y lo que sucede ahí es que en la villa naval adentro hay un hotel pequeñito, chiquito, para los marinos o familiares marinos que vienen y de repente se quedan por ahí, no tienen dónde quedarse, se quedan justamente en ese hotel, ¿no? Y lo que sucede ahí es que siempre todos dicen que se siente la presencia de una mujer que está no en un cuarto en específico ni en un pasadizo, sino en todo el hotel, ¿no? Y más de una persona asegura que en ese hotel, que está ubicado en ese lugar, ha visto a esta mujer. Y es tantas veces las que la mujer se hace presente que ya se ha vuelto, como tú dices, normal. O sea, Claro. las personas que trabajan ahí no le tienen miedo. Incluso simplemente es como que es una persona más del espacio, ¿no? Una historia más. Sí, y lo que pasa es que en todos los sentidos, por un tema creo que de poder sobrevivir, de poder hacer llevadera la vida, normalizamos muchas cosas. Muchísimas. Entonces, yo vi a un vigilante de un hospital abandonado en Cañete, que él hacía TikToks y se puede ver cómo niños corren en el lugar, hacia el fondo se ven, y ahí entra la duda, ¿no? O sea,
¿No será su hijo? Lo ha llevado ahí a que corra, etcétera. Claro. Entonces yo le escribo y le digo, ¿tú crees que puedo ingresar? Me dice, dale, me dice, pero tendría que ser, tienes que venir para las 11 de la noche, cuando ya no están el jefe, ¿no? Básicamente, y empezamos a hacer un recorrido. Ese lugar es demasiado cargado, hermano. ¿Cuál es? Perdón, El Resola. Resola. El Resola. Yo hice un video ahí y es un lugar demasiado cargado. Fuimos con un perrito y el perrito se detenía, en determinado lugar se detenía y empezaba a ladrarle a ciertos espacios. De la nada. Y nos decían, ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? Íbamos saliendo y nos tiraban cosas. Hay un momento en el cual ingresamos a un área y cuando salimos había una especie como de vías estas para suero que estaban colgando, porque imagínate ahí hasta fetos, o sea, es muy, muy tétrico y está todo abandonado. Y es un hospital, no es una posta, es un hospital. ¿Cuán grande es un hospital? Es gigantesco. Entonces, y de repente salimos y ni bien salimos, volteamos, empezó a moverse esta botella de suero. O sea, es fuerte, el lugar es muy fuerte, pero ahí entra a tallar. ¿Qué pasó con estos niños corriendo? ¿No? O sea, claro. ¿Cuál es qué pasó con esta criatura? ¿Perdió la vida? ¿O estaba yendo, no sé, es lo más probable? ¿O es, no sé, nació? ¿Fue parte de una práctica clandestina de los padres? No sé. Pero pasan cosas también ahí. Qué curioso es cuando, por ejemplo, se investigan estos casos y la gente incluso encuentra las respuestas en la historia, ¿no? Sí. Me ha pasado mucho que de repente hay investigadores como, por ejemplo, Pedro Noguchi o de repente el Grupo Dharma, o entre otros más, Enterio también, que justo cuando van a un lugar y encuentran que de repente hay algo, comienzan a investigar entre los papeles del espacio, de la casa donde están investigando, y encuentran las respuestas ahí, ¿no? Sí. Por ejemplo, en la psicofonía dicen un nombre específico y en los papeles, 2 familias atrás, había alguien que se llamaba justamente claro, como la persona claro. que dice que se llama en el Spirit Box, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿no? Yo creo que la historia te da información precisa y muy relevante. Ahora que hablabas de Sheraton. O sea, Sheraton, mira lo que pasa en Sheraton. Mira lo que pasaba en ¿cómo se llama? En el edificio del centro cívico. 41 personas que se lanzaron desde lo más alto. Sí, qué terrible. Históricamente, ¿qué hubo ahí? El Panóptico. La primera cárcel de Lima. Claro. Eso fue una cárcel. Entonces, no hay que ser o sea, hay que usar solo la lógica para darse cuenta que en una cárcel cuántas cosas han vivido ahí y cuántas personas han perdido la vida ahí. Y sobre eso ha sido construido el Sheraton y ¿cómo se llama? El centro cívico. Creo que hace tiempo me acuerdo que, no me acuerdo si fue Anthony Choi, me dijo que algún día va a existir este tema de que cuando se construyan cosas, va a haber alguien que va a tener que hacer una investigación previa para limpiar el espacio, ¿no? Claro. Porque puede ser que esté construido sobre un lugar donde la energía es muy negativa, muy concentrada. exacto. Yo, por ejemplo, que como te digo, a veces soy muy escéptico, en lo que sí creo es en la energía al 100%. Yo creo que de repente, incluso hasta el tema de los fantasmas puede ser que sean energías que están dando vueltas por ahí y que se manifiestan a través de estas imágenes, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. Es más, yo creo que ahí, yendo un poquito más allá, ya no de repente saliendo un poquito de lo paranormal, yo creo que hay energía y también somos química. O sea, somos química. O sea, cada parte, cada porción de nuestro cuerpo es química, eso es innegable. Pero ¿qué pasa con esa química cuando pasamos al otro lado? O sea, esa química tiene que pasar algo, ¿no? Sí, claro. Bajo la premisa de la materia no se crea ni se destruye, tiene que pasar algo con eso. Yo recuerdo cuando era niño, me pasó solo de niño, nunca más, y lo escuchaba en ese entonces, era usual escucharlo. No sé si me pasaba a mí y a otros más, y ahora no sucede o no lo comparten, pero yo caminando por las calles de ahí en mi barrio, yo podía percibir, no era todos los días, pero lo habré percibido 4 o 5 veces. Podía percibir que energía, justo ahorita que decías eso, me trajo a la mente eso. Podía sentir cómo energía pasaba por el medio de mí. Era literal como si fuese, tú imagínate una película tipo Ghost, ¿no? Claro. Pero que te traspase la energía. Yo podía sentir cómo recorría por el pecho, así, y pasaba hasta el otro lado. Podía sentir cada tramo de ese ente traspasando mi pecho así hasta el otro lado. Lo podía percibir, lo recuerdo así como si fuese ayer. Yo tendría 10 años por ahí. Me pasó un tiempo, luego dejó de sucederme. Entonces pasan. Una pregunta, cuando tú entras, por ejemplo, a un espacio nuevo, ¿sí tienes algún tipo de ritual para
que justamente de repente estas entidades o energías se te pegan a ti, o simplemente entras, pides permiso y ya está? Yo lo que hago normalmente, sobre todo si me va a tocar ese día, o calculo que me va a tocar ese día, encontrarme con cosas paranormales, brujería para ser más exactos, lo que hago siempre es orar en las mañanas. Orar para cubrirme con la sangre de Cristo e ir con esa certeza de que nada va a pasar. Pero yo soy creyente de algo. Alguien me dirá, pero yo no soy cristiano, de repente no profeso tu fe, pero algo que no debes hacer, y de eso sí estoy súper seguro, no sé si tiene que ver con la fuerza o con la energía de la persona, es no puedes ir con miedo. De eso estoy seguro, convencido. Quien va con miedo va a perder. Por eso que cuando yo veo a una persona que por ahí está así medio temeroso, le digo, o sea, que mejor no participes, ¿no? O sea, de la exploración, o simplemente párate bien, pues, ¿no? Párate bien porque nos vas a echar a perder el trabajo, porque va a empezar a condicionar todo. O sea, te mueve todo. El miedo mueve cosas. Y claro, incluso el miedo, o sea, te hace más susceptible y además también te confunde porque puedes incluso ver cosas donde no las hay. Exacto. Y te malogra toda la travesía, ¿no? Y puedes correr otros riesgos ya, además de lo paranormal, que yo creo que yo soy un convencido. No tengo bases bíblicas de eso, pero creo que es un tema de qué es lo que sucede en lo natural. Uh-huh. Si tú ante el bullying callas, sufres más bullying. Si tú no te defiendes, no dices alto, no hay un gesto de valentía de parte tuya, eso va a continuar a más. Claro. Yo creo que en el tema espiritual pasa lo mismo. Si tú no te paras bien, va a pasar algo. Va a pasar algo. Entonces, tienes que pararte bien y tienes que también tener las herramientas con que si eres una persona que ha ido abriendo puertas en el camino, es decir, eres una persona pues que practica hechicería, etcétera, estás cargado, tú no necesitas llevarte nada, ya estás lleno de todo. Ya fuiste. Claro. Entonces, hay que estar bien parados y también hay algo más. Hay riesgos ya naturales. Una persona, si va con miedo, pasa algo, esa persona va a correr en la oscuridad, tú sabes todo lo que puede pasar. Eso es una de las reglas que pusimos en Frontón. En Frontón tú vas y como han demolido, o sea, demolido entre comillas porque hacen prácticas lo de naval, entiendo, y le meten pues misiles y demás, está todo destruido con fierros en punta por todos lados. Entonces, una persona que en la oscuridad de Frontón corra porque vio algo, esa persona desde que te terminara atravesado hasta desbarrancarse. Se puede lastimar. Exacto. Incluso, entonces, eso es algo que notamos ni bien llegamos la primera vez que fuimos de noche, bueno, hasta ahora única también, valgan verdades, y dijimos, pase lo que pase, nadie corre. Y si alguien va a correr, lo agarran. No corran porque esa persona puede literal accidentarse, ¿no? Claro, puede ser peor exacto, eso el que pánico. lo otro. Exacto. Entonces, ahí hay cosas. Ahora, y el hecho de las puertas abiertas, que está ligado un poco a lo que te hablaba el tema de los videntes, ¿no? Es que yo soy consciente que en su momento también yo he abierto puertas. Yo recuerdo una época, previo a la universidad, 17 años, por ahí, 16 años, me metí muy fuerte al tema del metal, pero muy, muy fuerte. O sea, me metí de cabeza al metal, heavy metal, así, pero al trash metal, así. Claro. Pinté un demonio en la cabecera de mi cama, así con plumón. Y encima yo era bueno dibujando. Súper metido. Sí, súper metido. Me loqueaba bien. Me conocía toda la gente los que son de mi generación, se acordaron, no sé si estarán ahora en Colmena. Había gente que te vendía cassettes fotocopiados, ¿no? Yo también amaba, bueno, hasta ahora el día de hoy amo mucho el metal. Y entonces, pero yo me metí de cabeza, o sea, me loqué mal, ¿ya? Ya no era un tema musical lo mío ya iba por otro lado. Iba más allá. Sí, o sea, ya no te ibas a escuchar bandas de repente un poco más fuera de lo mainstream, sí, ¿no? Sí, lo mío era ya una nota que ya era más hasta filosófico, si se quiere. Y yo recuerdo que en esa época, te comentaba hace un rato, ¿no? El tema de la parálisis de sueño me dio muy fuerte. Y el día que yo dije, bueno, me convierto al cristianismo, digo, voy a dejar todo esto. Con mucha pena en mi casa empecé a regalarlos. Quiero borrar el dibujo, nunca pude. Porque iba borrando y había pasado el tarrajeo y llegaba hasta el ladrillo. Tuve que picar la pared literal para poder sacar el dibujo y tarrajearlo nuevamente. Y cuando lo tarrajeé y eso es testigo un amigo que es pastor. Él sabe que estoy diciéndole la verdad porque él lo vio. Una vez que rasqué todo lo que se pudo y volví a tarrajear y lo pinté, volví a salir el dibujo nuevamente. O sea, ¿cómo explicas eso? Un buen plumón, wow, qué buenos plumones, no creo, hermano. Entonces, ¿volvía a salir el dibujo a pesar de que habías tarrajeado todo? Menos, pero volvía a salir. O sea, pasaba todo. Era como si se hubiese metido ya dentro de la pared. Bueno, y si en el caso sea, o sea, hay una explicación, que te contacte la marca de plumones permanentes de así. ¿Qué tal plumonzazo, hermano? No claro. Hay otra. Y mira, en esa época,
yo tuve después me enteré que era lo que sucedía. No recuerdo bien, pero hay incubus y sucubus. Sí, claro. ¿No? Incubus y sucubo, ¿no? No sé cuál de ellos es el que me tocó a mí, pero un día durmiendo, Sucubus. literal querían así, aplicarme como dicen la ley. Así, te lo digo. En teoría... Y tú sientes que te quieren someter. Algunos te están riendo y dicen, oh, mira, me pasó. Y yo te digo, es como una especie de parálisis de sueño, así, en la cual tú sientes que quieren someterte y guerreas, y me desperté, pude vencer de alguna manera, más de una manera física que espiritual. Y el día siguiente yo tenía uno de los glúteos arañados. Hay muchos casos, incluso me contaba la gente de Eteri hace mucho tiempo, porque yo hice la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si a una persona no le asusta? Lo contrario, le gusta. Y me contaron el caso de una persona que sí lo hacía porque quería. O sea, que una vez que sucedió y que se dio cuenta que eso pasaba, incluso ella lo experimentaba y lo provocaba, ¿no? Para los hombres el término es sucubus y para las mujeres el término es incubus. Okay. ¿No? Es como que tienen esa diferencia, pero hay gente que le gusta. Claro, o sea, pues digo, es una nota muy, y es muy desagradable porque es una mezcla entre parálisis de sueño y intento frustrado de abuso, una cosa rara, pero créeme que al día siguiente no quieres volver a dormir. O sea, es muy, muy fuerte. Además, es de las cosas más fuertes que me pasó. Y tenías una marca, ¿no? O sea, claro, o sea, y claro, yo por vergüenza no se lo comenté a mis padres, ¿no? Ya con el tiempo, hoy lo cuento, no porque quiera hacer show de eso, sino porque digo, a alguien le puede servir. De repente hay gente que por vergüenza no comenta nada, comenten, hablen, busquen ayuda, porque esas cosas pasan. ¿Y por qué lo digo? Porque yo me entero de eso cuando ya empiezo a recibir cursos en la iglesia, y hablaron de eso. O sea, hablaron de espíritus porque está en la Biblia. O sea, eso no es muchas de las cosas que se hablan aquí en tu podcast, que se hablan en el día a día, en el tema paranormal, son cosas que están en la misma Biblia que la gente tiene ahorita en casa. Yo vengo escuchando esto muchísimas veces, ahora último que he grabado varios episodios. La Biblia es el mejor libro de exorcismos, de ufología, de posesiones. Todo ahí está todo. Sí, y mira, yo te digo algo. Por ejemplo, lo que pasa es que como le hemos puesto términos muy folclóricos, si se quiere, ya deja de verse espiritual, pero no ha dejado de ser espiritual. Claro. Por ejemplo, un exorcismo, ¿no? Un exorcismo tal cual, en el contexto cristiano se llama liberación. Sí. Pero es exactamente lo mismo. O sea, no hay... claro, quitemos el lado cinematográfico, que no necesariamente es así. Y yo tengo algo que contarte. Hay un libro, si alguien puede adquirirlo, adquiéranlo. El otro día lo vi justamente y lo iba a comprar, pero no lo compré porque pensaba comprarlo para regalarlo. Se llama Cerdos en la Sala. Es un libro cristiano. Okay. Ya son unos esposos, la pareja Hammond, me parece que es el apellido. Es un pequeño libro. Y el libro es literal un manual práctico de liberación cristiano, católico, llámalo como es de esa línea, ¿no? Entonces yo lo leí completamente, y en una especie de intento de resumen es que los espíritus salen por la boca, según el libro, ¿ya? Entonces, y que habla hasta de una parte de autoliberación, porque recuerda que en cristianismo no se habla de exorcismo, sino de liberación. Entonces dice que cuando una persona con ciertas prácticas, y es paso a paso, es un manual en el cual tú puedes intentar, o puedes al menos hacer y ver si tú percibes que hay un espíritu que esté atormentándote, porque no tienes que estar torciéndote ni caminando de espaldas en las escaleras. O sea, hay espíritus que están ahí como si fuesen pequeños parásitos. No sabes que están, pero están, ¿no? Y pueden estar generando algún tipo de daño. Y yo sé que es una locura, porque cuando yo lo leí, créeme que me sonó a locura. Aún siendo cristiano, decía, no, están exagerando. Tenías que toser, salían por la boca. No salen gritando, no es que sale del pecho como Constantine. No. Salen mediante el aliento, porque en el aliento está la vida, y te ponen versículos bíblicos, y está todo bien esquematizado. Entonces lo leí por esas coincidencias o diosidencias de la vida. Lo leí antes de ser padre. Me convierto en papá, y un día mi hijo mayor, mira cómo ¿te acuerdas que te hablé de mi hijo mayor hace un rato? Sí, claro. Ya, mi hijo mayor, y eso es testigo mi esposa. O sea, ella lo sabe. O sea, esto no lo he contado. Lo cuento en un círculo muy, muy interno. Estábamos viviendo en Magdalena. Mi hijo había nacido, tendría semanas de nacido. Y en la experiencia de padres lo veíamos llorar y lloraba, y no sabíamos por qué. Un bebé llora. Pañal, hambre, quiere leche, ¿no? Gases. Más o menos ahí paras de contar. No hay más. Entonces, el dedito en la boca,
Si no, no está haciendo el reflejo de mamar, no es hambre, pañal, estaba limpio, gases, lo levantaba, algo le debe estar doliendo y lloraba, pero era un llanto bien irritable. Entonces, ¿qué tendrá? No sé, en eso lo echa en la cuna mi esposa. Entonces digo, será de repente llevarlo al médico, ¿no? Y en eso lo miro y yo tengo una percepción de que había un espíritu que lo estaba atormentando. Tuve una percepción. ¿Tú sentías eso? Sí, hay cosas que en la vida, y les va a pasar en algún momento, estás tan seguro como que el sol sale mañana. Si yo te dijera, el sol, la mañana no sale el sol, ¿me creerías? No. No me vas a creer. Claro. Y yo te puedo insistir, te puedo mostrar mil cosas, no me vas a creer. Con suerte mañana abres la cortina. Ya lo sabía. Estás súper seguro, ¿no es cierto? Claro. Ya, yo tenía esa seguridad de que algo estaba atormentando a mi hijo. Ya, desde el punto de vista bíblico le llaman don de fe. Estar seguro, pero al 100%. Entonces, pero me daba vergüenza hacer lo que había leído en el libro Cerdos en la Sala. Porque me daba vergüenza. O sea, decía, voy a verme como un loco delante de mi esposa. No había nadie más. Pero bueno, es mi esposa, pues, que apechugue, ¿no? Entonces le digo, ya, déjalo el bebé, quédate acá, le dije, quédate acá. Entonces me acerqué y empecé a hablarle en el oído a mi hijo, porque otra cosa que leí en ese libro era que no hay que hacer un escándalo para una liberación. No tienes que gritar, y yo, es el hombre de Jesús. No. No es como las películas. No es necesario. Puedes hacer así nada más y se acabó. Entonces empiezo a hablarle en el oído a mi hijo, y un bebé, y él grita, lloraba, muy irritable. Entonces agarro y le digo, no sé cómo te llamas, no me importa cómo te llamas, pero sé que estás atormentando a mi hijo. Así que en este momento yo te digo, en el nombre de Jesús, deja de atormentarlo. Fuera en el nombre de Jesús. Y mi hijo hizo esto. Y paró de llorar. ¿Cómo explicas eso? Y tu esposa estaba ahí. Se quedó mirando, se quedó con los ojos abiertos. En ese momento agarré valor, lo levanté. Toma tu hijo. Me fui. Te lo juro. Me llama para otra liberación. Sí. De verdad, agarré moral. Wow. Agarré moral. Así te lo digo porque cuando vio eso, yo mismo me sorprendí. Sopló fuerte. Me estoy quedando corto con el efecto. Sopló fuerte, expiró fuerte. Como si tuviese algo atrapado en la garganta, un bebé de... Hermano, exagero pues 3 semanas. Exagero. Fuerte. Hizo así. Y me quedo mirando. Toma. Después se quedó... Respétame. Qué locura que justamente tengas tantos testigos que claro, o sea, imagínate, que han sido ¿no? parte de esto, incluso que han estado presentes cuando han pasado estas cosas. Además, ¿no? No tomaría la figura de mi hijo para inventarme una historia. Sería, ¿no? como no también la de tu padre, la de tu madre, ¿no? Claro. No lo haces por justamente eso. Yo justo escuché hace un rato que hablaste también de que hay espacios donde has encontrado brujería. Claro. Yo entiendo que la brujería es un tema complicado porque incluso hay gente que la encuentra por ahí, por la calle o cuando hace una expedición, incluso en su día a día, y tiene, por ejemplo, por falta de información, a manipularla y hacer cosas de ese estilo. Cuando tú te encuentras objetos de este estilo, ¿qué haces? ¿Los documentas? ¿Los ves? ¿Ya sabes manipularlos? ¿No haces nada? Yo lo que normalmente hago es... y lo hago en gran parte, yo voy a ser completamente honesto, en lo que creo, más que en la certeza de lo que sé, es que debo romperlos. Debo tratar de hacer algo en favor de, o al menos intentarlo. Entonces, si encuentro un amarre, por ejemplo, lo separo, les quito todas las pitas, rompo las fotos, trato de destruir todo lo que pueda. Y a mano pelada. A mano pelada. Lo que pasa es que es algo muy interesante. La primera vez sucedió de manera muy fortuita porque estábamos con mi amigo Marco TK grabando en un lugar que se llama Pampa de Flores por Pachacamac. Entonces, y es un cementerio pre-inca donde hay muchos cráneos. Y en esa época, estoy hablando de ya varios años atrás, mostrar cementerios pre-incas con muchos huesitos y cráneos era muy atractivo para la gente. Entonces te daba muchas vistas, ¿no? Hablabas un poco de la historia de la cultura y luego era explorar el lugar. Entonces era un contenido muy requerido. Entonces encontramos eso y me dice él, grábalo, porque yo ya grababa hace unos días no quiero repetir tema, ya dale, empiezo a grabar y en eso vemos un cráneo. Sacudimos el cráneo porque al levantarlo se escuchó un ruidito y desde la base de la inserción de la columna vemos, ¿no? en este hueco que hay, vemos que había algo al fondo y era una foto, y era la primera vez que encontrábamos magia negra, una foto de una mujer con vela negra y agujas. Con vela negra, nada más, perdón. Entonces dijimos, oye, esto es brujería. Nunca antes yo había visto brujería en mi vida, ¿me entiendes? Entonces, pero era fácil reconocer que era eso. Ahí estaba el nombre de la chica, etc. Empezamos a sacar las fotos, a romperlas también y lo documentamos, lo subimos a YouTube. Fue la primera vez. Y ahí no llevé guantes. Entonces yo empecé a agarrarlo. Sí, créeme que ni siquiera pensé en el hecho de, oye, ¿y ahora cómo lo agarro si no tengo guantes? Simplemente procedí a agarrarlo de la manera más natural. Irresponsable para muchos, pero eso fue lo que sucedió. Las siguientes veces ya fue como que fue el despertar de algo.
no hemos tenido necesidad de nunca decir vamos a tal lugar porque en tal lugar debe haber. Donde vas, encuentras. Es como si se abriera ante nuestros ojos la posibilidad de encontrar más de ese tipo de cosas. Hemos encontrado desde los famosos pagos a la tierra, brujería malera. No, me acuerdo una vez un cofre, un sarcófago negro de cera con la foto de una anciana con agujas. Ahora último en Chincha, en un cerro, el Cerro Rojo, unos alfileres en forma de cruz atravesando los ojos de un hombre. O sea, ya es cada vez más común. Cada vez es más común encontrarlos. Y la ausencia de guantes es porque nunca lo calculo. Ahora, en el último que fui, sí llevé guantes porque yo ya sabía que iba a ir por brujería, porque una persona un seguidor me dijo para ir. Pero lo hago lo rompo con el fin de que creo que puede servir. Y ahí hay algo muy interesante. Conversando con un amigo que tiene un familiar que es bruja, y ahí yo tengo otro por lo cual me van a odiar, la Federación de Brujos del Perú. Y es que para mí no existe la brujería blanca o la magia blanca. Es brujería. Es lo mismo. Y porque yo ya lo creí así, basándonos en la Biblia, porque ¿no? O sea, es muy cerrada en algunas cosas la Biblia, muy cuadriculada, pero en buena hora creo yo. Pero también algunas cosas que se van confirmando. Entonces, esta persona le dice, oye, dile a tu amigo el pelado, le dice así, ¿no? Así con todo el amor del mundo, dile a tu amigo el pelado que deje de meterse en cosas que no debe. Le dice así, ¿no? Que deje de meterse en cosas que no debe porque al final de cuentas todo lo que él rompe no sirve de nada porque el trabajo ya está hecho, le dice ella. Y se supone que es bruja blanca, ¿eh? Entonces mi amigo le dice, bueno, le dice, pero igual, y que deje de agarrar porque al final él se va a llevar algo. Yo tengo una idea al respecto. Si yo ahorita salgo y me pasa algo, es una mera coincidencia, punto. Yo sé que mucha gente dirá, ves, lo alcanzó. Mi papá falleció hace 6 años. Hace 6 años yo no manipulaba brujería. ¿Qué pasaría si mi papá hubiese fallecido hace un año? Cuando hubiese dicho la gente, claro, es por eso. Pero no, la vida tiene esas cosas. Volviendo al tema de esta bruja blanca, le dice sí, que deje de tocarlas porque igual no anula nada. A mí me parece que es más como que por favor deje de romperlas porque sí está anulando. A mí me pareció más por favor dile que ya no lo haga. Me sonó más a eso. Y lo siguiente que le dice, oye, en vez de estar grabando brujería, ¿no quisiera entrar a la morgue? Le dice, a grabar en la morgue. Entonces le dice, ¿pero cómo puede hacer? Es bien fácil, le dice ella. Mira, lo único que tienes que hacer es llegas y le dices al de la puerta, literal, estoy buscando un familiar y creo que está acá. Y te abren la puerta y te dejan entrar. Y puedes entrar y bueno, ya verá cómo graba. ¿Y tú por qué has ido a la morgue? Le dice él. Lo que pasa es que yo una vez me fui con una amiga y teníamos que llevar un trabajo y se lo metimos en la boca a uno de los finados que estaba ahí, uno de los muertos. Le metimos el trabajo en la boca. Vaya, sí que eres bruja blanca, ¿no? O sea, metiendo trabajos, ¿qué era? ¿Un amarre? Era, claro, no sé, ¿qué era? ¿Era una limpia? No. O sea, no existe eso. Brujería es brujería. Para mí brujería es brujería. Yo sé que mucha gente va a decir, mentira, no es así porque yo hago esto y aquello, pero es lo que en la práctica estoy viendo. Yo también he escuchado eso de una bruja de magia negra que me ha dicho, o sea, no es blanca o negra, es brujería más light a brujería más súper como que fuerte, claro, ¿no? Pero al fin y al cabo es brujería, ¿no? Claro. Es muy interesante porque a mí también me da mucha atención que se ha vuelto mucho más común el tema de hacer brujería a alguien. Creo que se ha puesto incluso hasta de moda. O de repente, como recién me he metido a este mundo, recién estoy descubriendo que en realidad es muy común hacerla, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era chibolo, y mira, ahorita me estás desbloqueando recuerdos. Cuando yo era chibolo en el barrio, había brujería. Ahora que lo dices. Acabas de decir eso y me hace recuerdo 2 cosas. Uno, a una vecina le pusieron una rata crucificada en la puerta de su casa. Me acabo de acordar ahorita. Una rata crucificada, así, crucificada, un cruz de cabeza en la puerta de su casa. ¿Quién sería? No sé, bueno, en el barrio también había muchos líos, a veces entre vecinos, pero le pusieron, y otra, en la puerta no recuerdo si fue de la casa de mis papás o de la casa del costado, eso sí lo tengo vagamente, pero habían echado lo que llaman tierra de muerto, sí, y hacían, claro, una cruz también en la entrada. Y me acuerdo que yo tengo el recuerdo, yo tendría 8 años, 9 años, recuerdo de alguien barriendo, pero de que sucedió. O sea, sí ha habido prácticas de brujería. Entonces, solo que hay una pausa en la cual uno, pues, entre los estudios, luego viene, en mi caso, ¿no? En mi caso también me imagino igual, te vas desconectando de esas cosas, porque en la universidad, los amigos, pero no deja de suceder, creo. Y cada vez es más. ¿Por qué? Porque mucha gente le da un valor a lo que pasa. Le da un valor y considera que es efectivo. Por algo cobran carísimo, un amarre, claro, 3.000 soles, barato, 2.000 soles, un amarre. Y mi hermano está en el norte,
¿no? Mi familia es del norte y en el norte hay mucha brujería. Demasiada. Muchísima Mi hermano brujería. me habla, mi hermano mayor me cuenta de un brujo que es metiéndose entre unos cañaverales, en unos arrozales, es al fondo, me dice, si quieres te llevo con la camioneta, me dice. Pero el pata te cobra 3,000, me dice, y te hace toda una mesada, me dice, en donde tú te quedas, si te deja grabar, me dice, tú te quedas boquiabierto, porque tú puedes ver cómo el fuego gira de maneras muy extrañas. Me dice, pero eso es de esos brujos del cual nadie habla y solo se llega por contactos. Y que no se hace publicidad del mismo. Exacto. Que esos que salen ¿no? en el diario, me dice, no, esos que nadie los conoce, que nadie sabe, esos son los verdaderos, me dice. Y yo sí creo que son brujos. Yo creo que hay mucho también... ¿Charlatán? Sí, hay muchísimo. No, definitivamente. Yo creo que incluso también de mediums y todo, de la gran mayoría de ellos, un porcentaje es el que realmente Claro. tiene cierta sensibilidad, ¿no? Unos más desarrollados que otros. Sí. Y el hecho también que los brujos de alguna manera también, aunque no lo creas, yo tengo historias de algunos conocidos, bueno, quizás ahorita no tanto, yo tengo amigos que están muy ligados al tema de la santería. Muy ligados y me cuentan muchas cosas muy fuertes y han estado en reuniones donde no reuniones no como una conferencia, sino como que coinciden, ¿no? Oye, ven acá, y están 3, 4 de los súper conocidos y se sientan y cuentan cómo van engañando a la gente. Así, ¿En a ese serio? nivel. Sí, se sientan y comentan, oye, te cuento, pues una señora quería pues una limpia, dice que le han hecho brujería. Y por eso digo, hay que tener cuidado con la brujería. Ojo, con lo que estoy diciendo, la brujería no existe, existe y hay que tener cuidado y hay que saber dónde pararse. Y como dije hace un rato, pararse bien, pararse en la fe, pararse en qué crees. Párate bien. O sea, si vas a creer en algo, cree con todas tus fuerzas. Porque, ¿qué te digo? Imagínate que alguien te dice, te han hecho daño. Tú vienes a mí y me dices, oye, Juan, me he hecho daño, no te preocupes, yo te libero, dame 3,000 soles ahorita, tal. Claro. Agarro, pum, me voy hoy día, entierro una foto tuya y mañana voy y lo desentierro contigo, es más, si quieres. ¿Y tú qué ves? Yo sabía, pude saber dónde estaba. Y mira, ahí te cuento una historia. Las personas me han llegado a contactar al ver los videos de brujería, que son varios, para que los ayude. Dime cuánto me cobras, porque necesito que me liberes. Necesito así. Te han preguntado el precio a ti. Con precio, así. Entonces digo, no, yo no me encargo de eso. Yo podría haber hecho lo del brujo, voy y te hago una figura igual, pero no, le digo, no, lo mío no es eso, le digo. Y dentro de no sé, habrán sido, para no exagerar, 8 personas, 7 personas que me han contactado. Uno en particular fue muy dramático. Es una señora en Chile. La señora en Chile agarra y me escribe un día y me dice, necesito tu ayuda porque yo he vivido en Arequipa, no recuerdo, creo que Caima, si es que mal no recuerdo. Y en Caima, según ella me refiere, hay un cementerio que está apostado en la falda de un cerro, que es un cementerio clandestino, básicamente. Es un cementerio donde es puro arenal y crucecitas, ¿no? Todos enterrados así a piso, como se dice. No hay nichos, no hay nada, es completamente informal. Ella, cuando era adolescente, cuando era una jovencita, su mamá siempre tuvo odio hacia ella. Ella lo entendió así. Tanto así que él siempre quiso que se quedara sola. Wow. Y fuerte. y ella queda embarazada cuando era adolescente. La mamá le hace abortar. Luego de eso, ella crece, se va a Chile, llega a formar una familia allá. La mamá le da el alcance en Chile, no sabe ni qué le dijo a la nueva pareja, que la nueva pareja la bota a ella. O sea, se queda con los hijos y la bota. Y la mamá, digamos que satisfecha, regresa nuevamente a Arequipa. Ella viene, se queda trabajando allá, ya separada del esposo, de su pareja, viene a visitar a la única persona, me dice ella, que siempre la quiso, que era el abuelo. Entonces cuando llega le dicen, el abuelo, tu abuelo ha fallecido. Le dicen, No. Tu abuelo ha fallecido y no está. Entonces, ¿y dónde está sepultado mi abuelo? Quiero llevarle flores. Está en el cementerio de Caima. Entonces cuando ella va al cementerio de Caima, ella sospecha que algo raro ha pasado, porque está ahí la cruz del abuelo, ¿no? Está con el nombre todo en la tierrita, y contrata a 2 personas para que desentierren al abuelo. Pero Y ella me manda fotos de todo. O sea, hay fotos de eso. ¿Tomó fotos del abuelo desenterrado? Es que ahí viene la parte más dramática. Escarban, llegan a encontrar el forado, y ¿qué encuentran al fondo? No encuentran al abuelo, encuentran el feto cuando ella era adolescente. Su hijo estaba enterrado ahí. ¿Dónde Dios está? santo. ¿Dónde está el abuelo? ¿Dónde está el abuelo? Ella me dice, por favor, ven. Y yo le digo, eso no es un tema para mí, es un tema policial, le digo. Sí, claro, eso Y ya... yo no me voy a meter con qué han hecho con el abuelo, qué han hecho con el bebé, todo esto. ¿Será pues para que me metan a mí en un saco y me metan también en el cementerio de Caima? No hay forma. Y además de eso también, claramente, a pesar que es una historia súper fuerte, no sabes incluso es real, ¿no? O sea, Claro.
hay un montón de dudas. Claro. O sea, A mí me decían, ten cuidado porque puede ser hasta que te quieren centrar, me decían. Ella Sí, misma claro. puede estar prestándose. Yo hice un video al respecto en el cual puse hasta las fotos de la criaturita. Ella me mandó fotos. Ahí están las fotos, la cruz, el hueco, todo. Dios mío. O sea, es muy, muy, muy fuerte. Muy fuerte. Imagínate, o sea, como dice, ¿no? La realidad supera la ficción. De todas maneras. Y tus aventuras te han llevado a tener experiencias realmente impresionantes, ¿no? Porque eso no le pasa a cualquiera, ¿no? Exacto. Y es muy fuerte, incluso emocionalmente, como que estar lidiando con esto de una experiencia también emocional un poco complicada, ¿no? Sí, sí, definitivamente sí, porque hay momentos en los cuales de alguna manera sientes un compromiso con lo que estás haciendo. O sea, porque tú miras, como te digo, en mi desconocimiento, digo, dejo la foto, no, mejor la rompo, regreso, ¿no? Claro. Yo me da vuelta y la rompo, digo, si algo puedo ayudar, ayudaré, ¿no? Más allá de que si el video ya pueda tener más o menos reproducciones, digo, puede servir. Y te encuentras con cosas muy emocionales, por ejemplo, en Montsefu. Yo me fui para conocer el cementerio porque tenía una zona antigua bien interesante y una vez más brujería. Además, habían cajones salidos producto de unos sismos y demás, lluvias, porque era un cementerio antiguo en adobe, la lluvia se encarga de destrozar todo, las lluvias en el norte son muy fuertes, pero por esas cosas de la vida me doy la vuelta hacia una pampita que sería la espalda de los nichos más antiguos y habían espacios, pequeños espacios donde habían metido fotos con agujas y maldiciones y trabajos. Entonces saco algunos para variar sin guantes. Empiezo a romper, empiezo a ver y yo muestro una foto pixeleada, pero hago un movimiento en cámara sin querer y se termina viendo el nombre de la persona. Y ojo, la gente es muy zapa, si te das cuenta en redes. Lo que yo no veo, lo que tú no ves, la gente ve, oye, el tornillo del micrófono de Tala está dorado y el de él está rojo. Y nadie se fijó en ese detalle excepto la gente que ve YouTube. Claro. Y alguien de Montsefu ve el nombre y lo postea. Yo te digo porque la historia la tengo completa porque luego empecé a ver cómo es que se dieron cuenta y postea en una página de Monsefuanos, pone vamos a decir que se llame pues Jorge Talavera. Jorge Talavera, cuidado porque te han hecho brujería. Pueblo chico, infierno grande. La noticia voló claro. La noticia y me escribe la hermana y me dice, es mi hermano. Y tal cual dice eso, dice, vas a terminar. Creo que era un tema medio tóxico de una pareja o amante, no sé. Vas a terminar borracho, loco, ¿Loco? Sí, borracho, loco, mendigando por aquí. Una serie de maldiciones escritas detrás de la foto con agujas y demás. Me dice, tal cual dice, así está mi hermano, me dice. Así está mi hermano y ahorita mismo, al ver esto, su hijo de 15 años que vive conmigo acá en Lima está viajando allá para dar alcance a su padre porque le habíamos guardado, digamos, entre comillas, el secreto de cómo estaba su papá porque no queríamos que supiera que su papá estaba mal. Pero el internet voló, sí, llegó claro. a oídos y a ojos del hijo, está yendo para allá, mi sobrino está destrozado, me dice, me escribe luego la mamá ya no le respondió. Yo le respondí a ella, le dije, yo he hecho lo que puedo hacer. Yo estaba haciendo un video, le explico la situación, rompí la foto, más no puedo, le digo. En todo caso, ustedes tendrían que buscar otro tipo de ayuda. Sí, claro. Luego me escribe la mamá. Entonces, ves esos casos y mira, ya no es simplemente lo de la señora y el bebé era dramático, esto no deja de ser menos dramático. O sea, un padre que se está pues perdiendo, ¿no? Según lo que dice ahí, lo que ellos creen, producto de un daño que le han hecho, de una maldad que le han hecho. Qué terrible. Imagínate. Entonces, ¿cómo no romperlo o intentar algo, no? Claro, ¿cómo no intentar ayudar de una manera u otra, no? Claro. Como que aporte un poquito para que al final las cosas no les hagan tan mal a esa persona que has encontrado que han hecho brujería, ¿no? Exacto. Juanma, ha sido un placer. Yo creo que va a haber segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta parte de todas maneras, porque la verdad es que me ha parecido muy interesante y me quedan muchas preguntas todavía. Pero la verdad es que te agradezco por venir acá. Para mí es todo un honor que hayas venido y que hayas aceptado estar en este podcast y te agradezco un montón. Y la verdad es que te deseo mucha suerte porque creo que en verdad haces cosas por pasión y porque realmente las quieres hacer y quieres, como por ejemplo el caso de la brujería, ¿no? En verdad quieres ayudar. Cuando encuentras un problema como eso, por ejemplo, quieres intentar ahí como que poner tu granito de arena, claro. ¿no? Sí, muchísimas gracias por la invitación, Tala. De verdad que para mí también ha sido un gusto. Ha habido muchas cosas recuerdos que he ido desbloqueando. Y es más, luego de esta conversación empiezo a encontrar aún más nexos en muchas cosas que estoy pasando. ¡Qué loco! Si te has dado cuenta. O sea, ¿te ha ayudado? Me ha ayudado, por supuesto que sí. Así que nada, muchas gracias y cuando gustes. Cuando en verdad hagamos también expedición, todo hagamos. Dale, la verdad que yo encantado. Te agradezco un montón. Gracias, hermano. Mucha gente, cuídense. Bye bye. Chao.